Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Leonardo Penagos. Mi código es 2957446. Este es el trabajo colaborativo fase 2. Este es el punto uno. La tutora es Sandra Patricia Montenegro y nuestro grupo es 30173 raya 1 de Sanidad Agroforestal. En el cuadro de caracterización de insectos dañinos, en este cuadro, para el primer punto, que es el de insectos y hongos, lo que hice fue tomar las distintas clases de plagas que hay, así como se aprecia aquí en el cuadro, que está el nombre, el orden, el grupo, la característica principal, el daño y el control, pero el control, dentro de este control podemos ver que es control también por parte de plagas, o sea, plagas benéficas. En este cuadro pues ya podemos encontrar las moscas blancas, trips, gusanos y también su respectivo control por parte de plagas benéficas. En este cuadro eh, podemos ver también que se encuentran las hormigas, pues porque también se consideran plagas. En este no incluí para hormigas y picudos eh, mm, plagas o insectos que lo controlen, puesto que más que todo las hormigas y los picudos las controlan son las aves y algunos mamíferos. Entonces esa parte pues le corresponde a otro compañero. En este también nos podemos dar cuenta en la parte de ácaros que el control, en la parte de control, hay un ácaro que controla los dañinos. Y es muy importante mirar esta parte porque muchas veces nuestros agricultores aplican productos que sirven para ácaros, pero pues también afectan a ácaros benéficos. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ya han sacado moléculas que no afectan estos ácaros benéficos. Otro que también es interesante ver en este es los trozadores o tierreros, que aunque las larvas son las que causan los daños, es en cultivos muy jóvenes. Pues aquí daños en cultivos de naranja no hemos visto, que el cultivo de la naranja fue el que escogimos. Más que todo se ven en cultivos como tomate, porque aquí están muy acostumbrados a las plántulas. Entonces por eso me pareció importante poner ese tipo de plaga. En este cuadro, el último, todo esto son plagas, pero no son significativas. O sea, algunas sí son significativas como las chisas, pero no son constantes en los cultivos. Ellas aparecen esporádicamente, porque como sucede con las babosas y caracoles, ellas deben tener cierta humedad, o sea, una humedad muy alta para poder que se presente un ataque por este tipo de plaga. Al igual que las chisas, porque pues obviamente son las larvas de los cucarrones y pues en todo el año no se presenta ese daño, sino también por condiciones climáticas específicas. Ya entrando en la parte de hongos, aquí hay una descripción de los tipos de hongos que pueden atacar a los diferentes cultivos y
las condiciones climáticas que favorecen la aparición de estos mismos, las partes en que puede atacar a la planta, la forma también en que se dispersan, que pues, la mayoría, por lo que pude ver, la mayoría son por el aire y también condiciones de humedad específicas. Aquí dentro del de podredumbre blanca me parece importante el dumping off porque se ha presentado bastante en esta zona y también nos hemos dado cuenta que es más por la mala rotación de los cultivos y el mal manejo de los suelos, o sea, no hay un buen control ni una buena desinfección y es bastante problema. Y lo vamos a ver más adelante que este damping off es una mezcla entre tres hongos, para que lo tengamos en cuenta. Aquí dentro de la alternariosis podemos ver que está un hongo que se llama alternaria solana. También nos vamos a dar cuenta cuando esté explicando la caracterización del cultivo de la naranja, que también lo ataca una alternaria diferente, pero a veces el síntoma es muy similar al que se presenta aquí, el que explica aquí en tomate y papa. En esta podemos ya encontrar los hongos benéficos que se encuentran en el mercado. Dentro de ellos, los más usados, la Bauberia baciana. No, dentro de la información que yo encontré, no vi que dijera hormigas. ¿Por qué la coloqué ahí? Porque acá se han hecho unos trabajos en campo con este hongo y se ha visto una muy buena respuesta para hormiga riera. Lo que hacen es aplicar este hongo en la boca de los hormigueros y ellas quedan infectadas de eso y se presenta un muy buen control. Otro importante es el Phacellomyces liliacinus que controla nematodos. Este es un hongo nuevo para este tipo de nematodos, ya que los que se encuentran en el mercado, los de síntesis química, generalmente controlan solo adultos. El beneficio que trae es que también controla estados jóvenes. Y la bibliografía de donde tomé todos mis aportes, resaltando el penúltimo, control de plagas y enfermedades en cultivos, que es muy interesante ya que muestra con fotos eh, las afecciones que sufren los diferentes plagas con hongos. Muy interesante, muy interesante este libro. Continuando con el trabajo colaborativo 2, este es el punto 2. Este ya es la caracterización de plagas y hongos en el cultivo de naranja. Insectos dañinos en el cultivo de la naranja. Eh, en este ya podemos observar las diferentes clases de insectos que hay y que afectan al cultivo de la naranja. En el anterior podíamos ver que solamente se hablaba de escama, piojos, pero entonces en estos ya es más específico el tipo el tipo de escamas o de piojos o de trips que afectan a la naranja. Podemos darnos cuenta que está el nombre común, el nombre científico, el orden, las características y el daño que ya tiene la naranja este tipo de plagas. En estas podemos ver que en orden le coloqué Homopterus.
La definición de esto, de este tipo de plagas, de homópteros, es que se alimentan de la savia y con ello favorecen la aparición de un hongo que se llama fumagina. Aquí podemos encontrar más tipos de homópteros, o sea que se alimentan de savia, como la escama amarilla, escama paja, escama roja, cochinillas. Su característica principal y obviamente el daño que efectúan en las plantas y árboles, porque la mayoría de estos atacan tanto como palos jóvenes como adultos. Encontramos más tipos de homópteros, sus características y daños. Otra característica que podemos ver de estos homópteros es que casi todos los encontramos en vez de las hojas, que es donde depositan sus huevos y donde hacen todos sus procesos y generan estas secreciones que, que hacen, que hacen crear la fumagina. Otra también de las características es que las secreciones que ellos expulsan favorecen a las hormigas. O sea, prácticamente las hormigas las defienden de otros enemigos naturales que puedan tener. Aquí dentro de esta ya podemos encontrar los hemípteros. ¿Estos hemípteros qué son? Pues como podemos ver moscas, o sea, lo que quiere decir es que aparte de alimentarse de la savia, son insectos voladores. O sea, se alimentan de savia y son voladores. A diferencia de los homópteros, que generalmente ellos no vuelan. Aquí ya también podemos encontrar los trips. Y entonces dentro de estos trips podemos ver que en el orden dice Tisanoptera. Esa Tisanoptera es el nombre que se le da o al grupo de los trips. Eso es lo que significa Tisanoptera. Aquí más abajo también podemos encontrar gusano perrito y tortrícidos que son lepidópteros. Los lepidópteros pertenecen al grupo de las mariposas. Pero entonces en este grupo de lepidópteros los que hacen el daño son las larvas, no los adultos sino las larvas. Podemos encontrar aquí más lepidópteros como gusanos, como pueden ver son todos gusanos, y podemos encontrar en cucarroncito del follaje que es un coleóptero. Los coleópteros es denominado al grupo de los cucarrones, igual como el de los lepidópteros es desde las mariposas. Para los coleópteros son los cucarrones, que ellos también los que hacen el daño son las larvas, los que más hacen daño son las larvas. Y más abajo la hormiga arriera que pertenece al orden de los himenópteros, que afectan este grupo o este orden, lo que quiere decir es que afectan tanto cultivos como forestales. Esa es la característica de ellos. Aquí dentro de este cuadro ya aparecen los ácaros, que como pueden ver están en el orden de arácnidos. Generalmente los arácnidos tienen 8 pares de patas. En las características de los ácaros se puede ver que también está descrita esta característica.
Aquí también se puede ver los otros tipos de ácaros, que dentro de este no está el benéfico que veíamos en la primera parte, la caracterización, pero pues sí más adelante lo encontramos, que es el que controla todo este tipo de ácaros dañinos. Y acá en este último de caracterización de plagas de la naranja podemos encontrar los dos tipos de mosca de la fruta que afectan a la naranja. El orden de ellas es díptero. Este orden quiere decir que solo poseen dos alas, a diferencia de los otros voladores que son cuatro alas. En este tipo de moscas el control es más por parte de las personas, o sea, hacer control con trampas, eh, manejando todas las partes de las frutas dañadas que estén en el suelo, recogerlas. Es más un control cultural que control por parte de pesticidas. Este es uno de los insectos benéficos que podemos encontrar en el cultivo de la naranja. Me faltó describir un ácaro que también es benéfico, pero pues con este serían dos los benéficos que se pueden encontrar en el cultivo de la naranja. Esta es ya la caracterización de los hongos dañinos en el cultivo de la naranja. Como ven, encontramos el nombre común, nombre científico, clase, característica y daño. Dentro de la característica podemos ver que se encuentra dónde se pueden encontrar, en qué parte o cómo es su proceso de germinación o las condiciones que debe tener para su reproducción. En el primero vemos el volcamiento o damping off. En la clase vemos que es un deuteromicetes, que son hongos imperfectos y se reproducen asexualmente. En el siguiente podemos ver las llagas radicales, que es unas comicetes, que son hongos con micelio tabicado o alargado. En el siguiente podemos ver la gomosis o pudrición de raíces y tallos. Pertenece a la clase Oomicetes, que son hongos en forma de huevo. El siguiente secamiento de los cítricos, que es un ascomicetes, que es un hongo con micelio tabicado. El mal rosado, que es un basidiomicetes, que son hongos que se reproducen por esporas. El secamiento de las ramas, que es un deuteromicetes, como lo decía antes, es un hongo imperfecto y que se reproduce asexualmente. La mancha foliar o mancha café, que es la alternaria que yo hablaba anteriormente, que el nombre científico es diferente a la alternaria que se veía en la parte de arriba, es un deuteromicetes. La roña, que es un ascomicetes, un hongo con micelio tabicado. En este podemos encontrar caída prematura de flores y frutos. No tiene un nombre como tan de hongo como es el científico, Coletotrichum acutatum. Es más como la descripción de lo que hace este tipo de hongo. Es un deuteromicetes, que es un hongo imperfecto y se reproduce sexualmente. La melanosis, que esta no le encontré la clase,
pero también es un hongo. El tizón, que es un Deuteromycetes, y la fumagina, que es producida por los homópteros y hemípteros que se alimentan de la savia. Ya les había dicho que las secreciones de estos insectos son las causantes de este tipo de hongo. La bibliografía de donde se sacaron los datos, este trabajo de hongos y de más que todo de hongos fue sacado de la página de Azofrucol, que tiene muy buena información sobre este tipo de cultivos. Muchas gracias, compañeros.